Saludos. Hoy nos encontramos para conversar acerca del libro de poesía El alcohol de los estados intermedios y su traducción al sueco. Tenemos la presencia desde Malmo, Suecia, del profesor, traductor y poeta Björn Reisner. Hola Björn, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Sí, estoy muy bien aquí en Suecia. Estamos en pleno invierno. Nevó esta mañana Wow. y estamos también por la tarde, como a las 9 de la tarde. Entonces está bien oscuro fuera. Wow, y aquí en Santiago de Chile estamos con el verano a todo dar, a todo lo que pueda, 30 grados de calor. Sí. Bueno, Mucha diferencia. sí, realmente. Bueno, voy a comenzar hablando un poco acerca de este libro que fue escrito en el año 2006 en Chile, bueno, que escribí en el año 2006 en Chile, y es un poemario orgánico donde hay varios temas o capas, ¿no? Está la migración, la sensación de destierro, ¿no? Está lo sentimental, el amor, desamor, está presente la criollización y sus preguntas sobre la identidad. Está también la crítica a la manipulación del sistema a través de la metáfora de las señales de tránsito o señales de precaución. Está presente también la pregunta sobre la voz poética latinoamericana. En fin, tiene muchos temas y caminos, ¿no? Ahí expuestos. Y todo bajo la estética del wabi sabi, donde lo bello es lo borroso, lo efímero, lo impermanente. Hace 8 o 9 años aproximadamente, Björn realiza la traducción al sueco de este poemario y quisiera preguntarle, quisiéramos saber cómo ha sido esta experiencia de la traducción, ¿no? Porque esa primera traducción estuvo mucho tiempo disponible en mi blog personal y el año pasado decidí editarla en formato libro y entonces conversamos con Billón esa posibilidad y él hizo una revisión de esa traducción eh, que ha sido publicada, ¿no? Por el EP5 Editor. Y bueno, entonces esa es la primera pregunta que le hacemos a Billón, es cómo fue esta experiencia a través de estos años con la traducción. Bueno, muchas gracias. Claro, como acabas de decir, yo traduje este libro dos veces, podemos decir. Primera vez, yo recuerdo que fue en 2013, porque ya nos habíamos conocido algunos años antes, pero esta idea de traducir para publicar en el blog, eso fue en 2013. Y yo en ese año em, me fui de viaje. Hice un viaje largo por Europa. Pasé así bastante tiempo en cada lugar. Entonces recuerdo que yo llevaba esta traducción conmigo en ese viaje, donde comencé en Portugal, creo, en Porto. Después estuve un buen tiempo en Lisboa y después por Granada, España, ¿sabes? Madrid y subiendo hasta Francia y Bélgica y volví a Suecia. Entonces, primer, la primera traducción de 2013 hice casi toda la traducción durante este viaje. Y se publicó, ¿cierto? En el blog. Y yo, bueno, a ver, eh, antes de que se publicara, pues claro, enfrenté bastantes desafíos porque fue mi primera traducción. Yo creo que tenemos que destacar eso. Yo conocí bueno, yo había estudiado el castellano bastante y había trabajado algo con poesía, sobre todo en un festival de poesía internacional que tenemos aquí en Malmo cada año, en que invitamos poetas de diferentes países. Y ahí había hecho, no, sí, es verdad, ahí había hecho unas traducciones de un par de poemas para una poeta argentina. Eso es verdad, esto sí lo había hecho, pero no había hecho algo más entero, como un libro, por ejemplo. Em, entonces fue algo bien nuevo y traducir,
era como aprender, o sea, aprendía y traducía, traducía y aprendía todo el tiempo. Am, entonces era como, me sentía muy nuevo, por así decirlo, con el trabajo, pero aprendiendo todo el tiempo a encontrar nuevas soluciones a las cosas. Entonces, un trabajo de muchos pasos, mucho para adelante, para adelante, para atrás, ¿sabes? Así. Ujú. Y se publicó y bien. Y después tú me avisaste, o bueno, me propusiste que realmente lo publicáramos impreso, que hiciéramos una versión impresa del libro y eso me motivó mucho, me ilusioné mucho con esa idea. Y primero pensaba, vale, simplemente lo voy a revisar un poquito, ¿no? Sí, como quizás hacer algún ajuste, quizás alguna, no sé, alguna letra, alguna palabra está mal puesta o algo así. Pero me di cuenta de que yo había evolucionado mucho como de dos modos, como tanto como poeta, quizás, como traductor, pero también en mis conocimientos de la lengua española. Y me di cuenta que había algunas cosas que yo no había entendido mal en la primera versión, ¿ya? Y tuve que hacer bastantes cambios. Entonces, es algo que realmente se lo recomiendo a todos los traductores ahí, que tal vez nos están escuchando ahora. Si es posible en algún momento traducir una obra, por ejemplo, en un año, o sea, ahora, y después empezar unos 5, unos 6 o 7 años y traducir la misma obra otra vez. Y uno va a descubrir muchas cosas, lo que ha pasado con la obra, lo que ha pasado con el tiempo y lo que ha pasado con uno mismo. Y eso para mí fue fascinante, hacer eso. Como puedes ver las cosas, las metáforas, por ejemplo, la ves de un modo y de pronto la ves de otro modo. Em, sí, por ejemplo. O sea, un viaje de muchos años. Sí, sí. Bueno, y vamos hilando más fino, ¿no? Y quisiera entonces que nos contaras qué problemas en específico te encontraste. Por ejemplo, yo sé que con el título hubo un cambio. Entonces, si nos puedes Ah, hablar sí, es de eso. cierto. Sí, por ejemplo, a ver, con el título, lo primero, o sea, el primer gran desafío que tuve con esta obra era el título, el alcohol de los estados intermedios. Mm, el alcohol, pues, es una palabra árabe, ¿no? Casi universal. Y tiene su traducción, se llama básicamente lo mismo en sueco, como creo que pueden ver ahí en el fondo de la pantalla, alcohol. Pero lo difícil es de los estados intermedios. Em, y la solución que había encontrado, me di cuenta de que era un poco, sonaba como casi un poco científica, como algo dentro de la medicina o la química o algo así. Yo quería algo que sonara un poco más, ¿cómo se puede decir? Entrañable, ¿no? Algo más dirigible, algo así. Ujú. Que suene como más natural y más poético también. Entonces, un día simplemente se me ocurrió esto. Entonces, la versión que se publicó en 2003 en el blog tiene un título y esta versión impresa del año pasado tiene otro título, Melantinians Alcohol. Y así está bien, estoy contento con esa solución. Em, pero claro, yo creo que una traducción, tanto un libro como una traducción de un libro se pueden mejorar hasta el infinito, ¿no? O sea, una vez solamente tienes que tomar la decisión y ya se publica. Lo envío y se publica porque se puede pulir y pulir y pulir infinitamente. Y todavía me doy cuenta de cosas. Cada vez que saco el libro, leo una frase, un párrafo, un poema, me doy cuenta, aquí se podría ajustar esto. Esto está así, en pretérito, por ejemplo, en pretérito indefinido,
yo lo he puesto en pretérito indefinido en sueco porque estaba así en español, pero pensándolo bien, sería mejor otro tiempo verbal, por ejemplo, un pretérito perfecto. Estaría mejor en esta ocasión. Entonces, creo que cada vez puedes mejorar algo. Y creo algo muy certero, muy verdadero, que me dijo una vez un amigo, querido amigo y traductor, escritor sueco, que se llama Lasse Söderberg, que él es el traductor que ha traducido Octavio Paz y Borges, por ejemplo, a sueco. Y bueno, él dijo una vez que traducir poesía es algo imposible de hacer y a la vez es algo completamente necesario. Yo lo recuerdo muy bien, eso lo dijo hace muchos años, pero recuerdo eso muy bien, que estás haciendo algo imposible. O sea, ya cuando arrancas el trabajo, cuando comienzas, tú ya sabes que el resultado no va a ser perfecto. O sea, puede ser más o menos bien, pero no va a ser así, perfecto, perfecto, no puede ser. Eh, y es lo bonito también, creo, porque es ahí en esa imperfección que caben todas esas variedades de soluciones. Em, claro, también quiero decir que traducir una obra así del sueco al castellano, perdón, del castellano al sueco, para mí se trata mucho de conversar con diferentes personas que saben muchas cosas, ¿no? Claro, yo soy el traductor, pero yo recuerdo que trabajé mucho con otro Bjorn, que se llama Bjorn Muber, que me ayudó bastante con la traducción, y también con Ángela García, que tú conoces, que es colombiana, poeta colombiana, pero vive aquí en Malmo también. Y siempre ayudándonos, ¿no? Porque a veces te quedas con una metáfora, una imagen, y es como, ya, yo creo que entiendo más o menos qué quieren decir las palabras, pero no entiendo el contexto, el conjunto. Entonces, eso ha sido de gran ayuda. Y sé que nosotros dos también hemos estado en una conversación a lo largo del trabajo. Así que eso siempre es importante, creo. Uno cree que lo puede resolver todo solo, pero se da cuenta de que no es así. Por mucho que sepas, por muy bien que sepas el castellano o el sueco, un libro es mucho más que eso, de lo que tú sabes. Es algo muy particular, ¿no? Es una voz muy específica, ¿no? Y, y creo que lo más difícil de traducir es la voz. ¿Qué más quiero decir con respecto? Pues yo creo que mi manera de trabajar, mi método, mi modelo de traducción es intentar primero traducir palabra por palabra lo más literal posible. O sea, como podemos decir un modelo de le mot propre en francés, ¿no? La palabra justa. Y cuando te das cuenta que no funciona, pues ahí miras mucho más el contexto, porque, o sea, después comienza el trabajo de leer y otra vez intentar captar la voz, lo que quiere decir o lo que quiere aspirar o lo que quiere expresar el poema y ahí voy modificando a lo largo de eso. Entonces, el esqueleto, la base es como bastante literal y después hago el otro trabajo que es igual de necesario, ¿no? Para poder formular algo que no es perfecto, pero que puede ser algo parecido, algo aceptable, por lo menos, ¿no? Y, pues es una obra también interesante de traducir porque, volviendo un poco al tema del título, El alcohol de los estados intermedios, he estado trabajando mucho con esta traducción, he leído este libro muchas veces y aún así todavía me quedo con la pregunta, ¿qué es el alcohol de los estados intermedios? ¿Qué significa? O sea, y no me causa problema
porque yo sé que tiene que ser así. O sea, si la respuesta hubiera sido fácil o así, no tendría el mismo peso. Porque en el libro tú dices lo que es, pero lo que dices es algo muy, es algo muy difícil de palpar. Por ejemplo, dices, la inconsciencia del lenguaje es el alcohol de los estados intermedios. Algo así, algo parecido. O puedes decir, el asma que arde es el alcohol de los estados intermedios. Entonces, por lo menos em, destacas algunas cosas, como esto es el alcohol de los estados intermedios, pero ¿qué es el asma que arde? No sabemos tampoco qué es eso exactamente, ¿no? Puede ser algo físico, una enfermedad, pero puede ser muchas, mil otras cosas. Entonces dice cosas muy imprecisas. O también a veces negaciones, como el dolor no es el alcohol de los estados intermedios. ¿Ok? Entonces sabemos que el dolor no es, pero esa frase también implica que hay algo de dolor, porque si no, no lo habrías mencionado. No sé. Entonces, mm, yo espero que este juego también exista en la traducción, ¿no? Un poco que se mantenga esta duda de qué es lo que, lo que significa realmente. Claro, es que hasta en español, hasta en castellano, este título ha tenido una pésima suerte, porque siempre asocian, ¿sabes? Como a la ebriedad, al dios Dioniso, al dios del vino, y no tiene nada que ver con eso, o sea, para mí, ¿no? Que lo escribí, no tiene nada que ver con eso. Yo uso la palabra alcohol como una metáfora de lo efímero, ¿no? Eso que se evapora, ¿no? Entonces, y con el título en total, el alcohol de los estados intermedios es eso, ¿no? Siempre todo está en transición, todo está transformándose, ¿no? Ujú. Entonces por eso somos los borrosos, los desenfocados, los desafinados, ¿no? Ardiendo, entonces todo esto que aparenta una cosa y es otra, ¿no? La paradoja de la vida, está y no está. Entonces, eso es lo que más o menos se quiere transmitir, pero claro, para el lector debe ser algo así como, ¿qué es esto, no? Porque sí me ha pasado, para mí está clarísimo, ¿no? Claro, para mí está así como súper claro, pero para un lector, pues que se acerca y dice, ¿qué es esto, no? Claro, pero sí, sí, y hemos tenido también estas conversaciones, ¿no? También, por ejemplo, para el público sueco, ¿no? ¿Qué significa para el público sueco el alcohol de los estados intermedios y todo lo que hay allí dentro, ¿no? También esa es una pregunta, por ejemplo. Claro, por eso digo, esta solución, ¿no? Así que encontré con el título actual en la traducción, es algo que despierta mucho la fantasía, la curiosidad, porque es algo que tiene sentido, o sea, lingüísticamente tiene sentido. Puedes ponerle esas palabras así, bueno, hablando un poco de lenguaje así, los genitivos son muy diferentes en castellano y en sueco, por ejemplo. Los genitivos, el alcohol de los estados intermedios. No hacemos esto de los, sino que ponemos una S en la palabra anterior, como melantingens. O sea, sería eh, 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 los estados, sí, los estados intermedios alcohol, ¿sabes? Los estados intermedios alcohol. Esa S en intermedios implica que es genitivo. No usamos S en plural en sueco. Tenemos otra construcción para hacer plural. Las S al final es genitivo. Y esta construcción, así, pienso que suena cómoda, ¿no? Para leer. Pero también tiene al mismo tiempo tiene como, esta duda o pregunta, ¿no? ¿Qué es eso? Porque nadie ha hablado de esto, o sea, ¿sabes? Nadie dijo estas dos palabras, melantin es alcohol, esas dos palabras juntas, nadie lo dijo en la historia sueca
que tenemos desde los 1500 o así, o 1400. Yo creo que nadie lo había pronunciado. O sea, entonces, una creación que tiene sentido. Eso quiero decir. Eh, Y la traducción y no es sé, como una escritura, o sea, tú has reescrito ese poemario al sueco. Eso es maravilloso. sí, realmente es bonito. Y creo que podemos destacar algunas otras que así como algunos otros desafíos, hablando de esta comparación entre esos dos mundos, ¿no? El mundo hispanohablante y el mundo sueco. Sí. Por ejemplo, una metáfora, una imagen que sale en el libro es la imagen con el mango. Por ejemplo, eh, dice eh, mangos, algo de mangos en la calle Perdiendo como puntos estrellas con la fugaces. Ajá. Ajá, algo así. Y es algo que me choca mucho como un lector sueco, porque es una fruta exótica. Como, esto de pronto significa, es un poema sobre frutas exóticas, ¿no? ¿Qué es lo que quiere realmente transmitir o qué simbolismo tendrá este mango? ¿No? Despierta mucha curiosidad porque sí, tiene otro valor simbólico. No es como una fruta, como una manzana, por ejemplo, es como el lector se siente más cómodo con una manzana, porque la manzana es o sea, de toda la vida. Aquí crecen en los campos, en los árboles. También tiene esta referencia bíblica con la manzana, el serpiente, esas cosas como, es algo común quizás en la poesía, pero el mango sobresale mucho. Pero igual en la traducción siento que no puedo cambiar, o sea, un mango es un mango, yo no puedo, ¿sabes? No, no puedo cambiar el mango por una manzana, porque sería otro poema. Entonces, eso es así. Eh, entonces, ya. em, por ejemplo, no sé qué La más nieve, cosas. lo de la nieve sí fue más fácil, ¿no? Porque allá en Suecia Ajá, es claro, un país. claro, porque hay una, ¿cómo decir? Hay un gran contraste, un fuerte contraste entre, por ejemplo, los mangos y la nieve. Porque eso, en la mente, eso te produce un viaje fugaz, rapidísimo, ¿no? De un paisaje subtropical a un paisaje frío, o más bien, ¿no? Con nieve. Pero claro, y ese viaje igual creo que sale en la versión sueca, pero claro, para un lector, por ejemplo, venezolano, mango es la casa, la nieve es lo distinto, es el viaje, es lo de más allá. Mientras que para nosotros la nieve, incluso este juego con la nieve negra y este contraste, es algo que sí, nos sentimos como cómodos con esas imágenes, jugar con lo que es la nieve y tal. Sí, ajá, justamente. Sí. Y con las señales de precaución, la señalética, también hubo un tema ahí, un desafío. Claro, eso, sí, porque el libro, eso, en una parte tiene, o sea, en cada página pone una señal o un cartel así de carretera, ¿no? Que se supone que el lector es el chofer o algo así, ¿no? El que viaja, por ejemplo, en el auto. Y ahí aparecen estas señales, eh, así como, por ejemplo, peligro, entrada y salida de vehículos o no adelante, zona de derrumbes. Ajá. Y claro, estas señales supongo que algunas son internacionales, otras son más bien específicas de un país, ¿no? A un lector sueco sí le puede llamar la atención cuando pone acampe solo en lugares autorizados, porque tenemos una ley en Suecia que dice que es permitido acampar en todos lados. Entonces, pues va a decir, ay, pero eso no es posible acá, porque tenemos una ley que se llama Allemansrätten,
que supuestamente regulariza eso y todo el mundo tiene, inclusive en propiedad privada, tú Wow. puedes poner tu carpa una noche y a no ser que te vean desde una casa. O sea, no puedes entrar en el huerto, en el jardín de una casa y poner tu carpa si te ven. No, eso no es permitido. Pero sí, por ejemplo, en el campo, donde es grande, donde la propiedad es muy grande y no te ven y no molestas a nadie, ahí sí puedes poner tu carpa, por ejemplo. Es solamente para dar un ejemplo de que las culturas tienen sus connotaciones, ¿no? Eso, Sí, así. por ejemplo. Ya, eh, sí, está bien. Eh, Otras cosas, otras de las señales quizás no son tan necesarias, porque aquí hay bastantes que dicen un poquito lo mismo, de como que, eh, por ejemplo, prohibido seguir, no, ese no. A eso, señor conductor, maneja la defensiva, como muchas así, como que creo que estas señales son señales de la sociedad que dicen que tenemos que comportarnos de un modo, o sea, que tenemos que ser racionales, que no podemos ser extrovertidos o dejar nuestros sentimientos fluir, tenemos que pensar así, vivir de este modo, es como yo lo interpreto, ¿no? Un poco. Entonces hay que manejar como moderado o no demasiado rápido, porque tenemos que pensar siempre en los riesgos de todas las cosas que hacemos, en vez de solamente entregarnos y ver qué pasa, ¿no? Pero en Suecia ya la inmensa mayoría de los conductores manejan normalmente a la defensiva. O sea, es una de las cosas que me llaman más la atención cuando viajo, por ejemplo, a Latinoamérica, es el tráfico, como es, ¿no? Por ejemplo, en ciudades como Medellín o ciudades como La Paz, que he estado, por ejemplo, también en Santiago, que el tráfico es mucho más loco. Sí, Mientras que en Suecia, ay, no, no, es muy tranquilo, es que casi no necesitamos los semáforos, ¿no? Porque todo el mundo va muy lento y respetan las normas y tal. Entonces, una señal así no habría, ¿no? Porque no haría falta. Eh, pero, no, interesante. Todas estas, porque bueno, la lengua nos da una cosmovisión, ¿no? Nos da una manera de ser, de estar en el mundo. Entonces está interesante ver esas diferencias entre una y otra, ¿no? Entre una y otra cultura. Y bueno, no sé si te gustaría que leyéramos algo, un poema, o te gustaría acotar otro, otro aspecto antes de leer algunos poemas. bueno, yo quisiera decir que, porque creo que al principio tú mencionaste algunas temáticas, algunos temas que se pueden ver en el libro. Ujú, Y lo que para mí es más notable, lo que más veo y lo que llevo conmigo, después de leer la obra, pero también después de traducir la obra, es como una crítica contra una sociedad que quiere medir todo, que quiere mesurar todo, que todo es como evaluaciones, que todo tiene que ser milimétrico. Yo soy profesor, ¿no? Trabajo en una escuela, un instituto, y yo puedo ver eso en muchas partes, ¿no? Que todo es como va en función de las notas, de los puntos, que todo el mundo piensa en lo cuantitativo, no en lo calitativo, no en la calidad. Y como los alumnos así, yo quiero tener esta nota, ¿qué tengo que hacer para conseguir esta nota? En vez de pensar, ok, aquí hay conocimientos, quiero aprender algo en la vida, quiero ser más rico en conocimientos, en experiencias, en aprendizajes. La nota viene después, como un recibo, ¿sabes? Después de tener la cosa, llega el recibo.
pero ven como que el recibo es lo más importante. O sea, pueden tener un recibo, pero si no tienes una bicicleta, ¿para qué tengas el recibo? Hay que tener la bicicleta primero, ¿no? Eh, y yo creo que este libro es una crítica contra esa sociedad que va mucho en función de lo racional todo el tiempo y no tanto en el intelecto, que también es utilizar el cerebro y pensar las cosas, obvio, pero no en esto tan esquemático. O sea, salir por los esquemas. Am, Porque me preguntaste un poco antes cómo sería leer este libro, o sea, en qué yo pensaba, ¿no? Eh, que este libro podría transmitir a un público sueco. Y a partir, hemos hablado mucho de los detalles, ¿no? Por ejemplo, de esta imagen del mango que puede ser un poco llamativo, eso sí, pero el libro es mucho más que eso. Yo creo que lo que sí queda, lo que está tanto en la versión original como también en la traducción, es esta crítica que a pesar de que se fue escrita en 2006, que ya es hace unos años, yo creo que esta problemática en la sociedad está muy presente hoy en día. Yo no sé muy bien cómo es en Latinoamérica ese aspecto, pero aquí en Europa es algo muy fuerte. Eh, que la gente, sí, que olvidamos de lo que somos, de la humanidad en muchos trabajos. O sea, una enfermera tiene que cumplir como llenar un formulario. Este paciente tiene tantos pañales, sí, tiene 5 pañales, entonces está todo bien. Ya, pero nunca hablaste con el paciente. ¿Cómo se sentía él? O sea, esta conversación de 4 minutos puede significar mucho más que cumplir con todos los reglamentos. Y en ese debate, en esa discusión, yo creo que este libro es importante. Es una contribución. Sí, bueno, igual en Latinoamérica, ¿no? Claro, acá desde las instituciones, desde las religiones, desde todos los ámbitos de poder, siempre se marca como una línea a seguir lo que es éxito, lo que no es éxito, qué son las nociones sí, de cuando alguien logra ser exitoso o fracasar, ¿no? Em, Mm, es una forma, sí, es una forma de cosificación del ser humano, ¿no? Y este exacto. libro trata de a través, claro, de metáforas, ¿no? Y eso, del lenguaje poético, ¿no? Trata de ir en contra de eso, ¿no? De hacerse consciente de eso, de cómo nos manipulan y cómo nos van llevando, ¿no? Sutilmente, en muchas ocasiones, hacia la producción, ¿no? Hacia el consumo, la producción, y se olvida esta parte que tú muy bien dices, esta parte humana, ¿no? Esta parte sensible, esta parte de tomarse el tiempo, de mirarse a los ojos, de conversar, de preguntarse, más Mm, cómo nos sentimos, ¿no? Cómo estamos, más que el resultado, ¿no? de una cuenta bancaria, por ejemplo, si tienes casa, no tienes casa, cuánto tienes, ¿no? ¿Sabes? ¿No? Todo eso. Entonces, sí, en Latinoamérica yo creo que es algo global, es algo, yo también creo. desafortunadamente, ¿no? Es algo global. Claro, y no quiero criticar a ningún grupo ni ninguna persona particular, porque sé que los enfermeros, enfermeras, los profesores, profesoras hacen todo lo que pueden, su mejor trabajo y son fantásticos y hacemos lo que podemos, pero no es eso, ¿no? Es una mentalidad que, sí, eso, que no tenemos los recursos, por ejemplo, el tiempo disponible para conversar con los pacientes o con los alumnos, justamente porque la mentalidad o los documentos que nos dan o desde arriba, los reglamentos son así muy cuadrados y precisos, y entonces estamos sin remedio muchas veces, ¿no? Sí, por Por eso eso, espacios como la poesía son tan importantes, ¿cierto? El espacio, bueno, no solo la poesía, también la música, bueno, toda la creación, ¿verdad? Toda la creación artística nos devuelve ese tiempo y ese espacio para estas reflexiones. mm,
que son tan necesarias. Claro. Sí, porque Sí, la mayoría de las personas, como tú dices, que están trabajando, ellas intentan cumplir con mm, unas normas que vienen desde arriba, ¿no? Y de repente si no las cumplen de esa manera, pues son despedidos, son, ¿no? Eh, son reemplazados. Entonces es muy exacto. fuerte, claro, es fuerte, es una realidad muy fuerte. Mm. Y luego lo llaman como eh, desarrollo de calidad o algo así, o como eh, sí, un trabajo para mejorar la calidad, pero lo que nos dan no es mejorar la calidad. Cuando nos dan un documento que tienes que, un formulario que tienes que rellenar o una evaluación así, eso no es la calidad, eso es la cantidad, o sea, es otra cosa. Y sí, no nos dan la posibilidad de hacer un trabajo realmente de calidad que necesitamos. Sí, el que pierde somos nosotros todos, los seres humanos, porque creo que al final todos vamos a estar en una situación así, ¿no? En la vida. Exacto. Todos somos alumnos en algún momento de la vida, o todos estamos enfermos en algún tiempo de la vida y necesitamos esa atención de alguien. Por eso todos dependemos de que eso mejore, ¿no? Porque no tenemos nada que perder, eso solo tenemos algo que ganar. Mm. Entonces ya, Sí, eso bueno, hay fue un una, poema. una nota mía, pero querías que leyéramos algo también. Sí, porque hay un poema justo de ese tema que sacaste, ¿no? Para conversar. Y es el poema que está en la página 61 de la edición en castellano Mm. y se llama La deformación del material humano en el túnel. Como, como estamos hablando de ese tema, de repente sería ideal entonces eh, leer ese. Sí. Entonces, la deformación del material humano en el túnel. Un mundo real se derrite corriendo. Use cinturón de seguridad. Uno de los mundos ficticios arde fríamente. No hay juicio, ni guía, ni amenaza, ni ayuda. Uno cree que elige. Lo único omnipresente es la manipulación de las señales. Altura máxima 2.3. La hora de los murciélagos es la distracción anestésica en el túnel. Camino consolidado. Nos tratan como a conceptos. Con delicada simetría enseñan a dejarse llevar. Respete las señales. Evite accidentes. Dicen, usted no entra en el mismo túnel dos veces, como si uno fuera el mismo siempre. Información turística. Falta prometer la inmortalidad y venderla en cápsulas. Camino en construcción. Las señales están en todas las partes, que se dejan ver, como si ayudaran, como si dijeran algo. Mantenga la distancia. ¿Quieres que yo lea la misma parte, pero en sueco? En sueco sí sería ideal conocer cómo se escucha en sueco. Muy bien. Sí, vamos a ver. Det mänskliga materialets deformation i tunneln. En verklig värld smälter så fort. Spänn fast säkerhetsbältet. En av de fiktiva världarna brinner kallt. Det finns inget omdöme, inte heller vägledning, inget hot, ingen hjälp. Man tror att man väljer. Det enda överallt närvarande är manipulationen av vägmärkena. Höjd max 2,30. Fladdermössens timma är den bedövande distraktionen i tunneln. Förstärkt väg. De behandlar oss som begrepp. Med ömtålig symmetri lär de ut hur man ger sig hän.
Följ skyltarna. Undvik olyckor. De säger att ni går inte in i samma tunnel 2 gånger. Som om man alltid vore densamma. Turistinformation. Man bör garantera odödlighet och sälja den i kapslar. Vägarbete. Skyltarna på alla synliga platser som om de hjälpte. Som om de sa någonting. Håll avståndet. Y así, después siguen las señales, como dijiste. Sí, se oye hermoso, hermosísimo. Yo soy fan de la lengua sueca, súper fan. Ay, ay, gracias. Tú sabes, mi ídolo Sí, con es mi más. acento, Sí, bueno, claro, tu pero acento es del sur, ¿no? Es una muy pronunciación, pronunciado, sí, muy típico. Hay mucha diferencia es cierto. en la melodía, en la pronunciación, en muchas cosas. Sí, mucha diferencia, realmente. Sí, el sueco de Estocolmo es como más, ¿cómo se diría? Es menos musical, se podría decir, menos sonoro que el del sur. Yo creo que son iguales de musicales. Es otra melodía, otra música. Ok. Em, sí, aquí en el sur dicen que hablamos como si arrastráramos una mesa sobre el suelo. Es como lento y pesado, como muy metálico. Así, ¿no? Ay, puede ser. Y tenemos, como quizás notaste, tenemos una R como los franceses, ¿no? Como G. Sí, es Sí, pero es solo en el sur. En Estocolmo, por ejemplo, no la pronuncian así, sino como en español, por ejemplo. Bueno, se puede decir muchas cosas sobre los acentos siempre. Un claro. campo siempre interesante y emocionante. Sí, sí, y también la personalidad, ¿no? También las culturas del norte de Suecia al sur de Suecia son diferentes también, ¿no? Ay, mucho, sí, mucho, claro. El sur, bueno, como tal vez sabes, esta parte de Suecia perteneció a Dinamarca durante la mayor parte de nuestra historia. Y entonces está muy marcado tanto por el lenguaje danés, las semejanzas con el danés, pero también toda la cultura, la arquitectura. Nuestros paisajes en el sur se parecen mucho más a lo que es Dinamarca que de lo que es Suecia con los bosques y las montañas en el norte. Eso no tenemos aquí. Esto es puro campo, así amplio, llano, llanura, mucha llanura. Creo que llaneros también dicen en Venezuela, ¿no? A Sí, la gente del campo, los llaneros. O sea, sí, sí. somos llaneros aquí. Muy bien. Somos gauchos, sí. Muy bien, Mucha gente del campo. qué bien, Mm, hermoso. Sí. Bueno, Villor, entonces cerramos por ahora esta conversación y bueno, muy bien. podemos seguirla más adelante. Perfecto, me parece muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí y por esta conversación. Muchas gracias a ti. Yo eternamente agradecida por ese libro de poesía El Sueco. Gracias por darme ese regalo de ese de esa maravillosa traducción. Te agradezco infinitamente porque yo sé que es un gran, gran, gran trabajo, es un arte y yo lo valoro muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto.